¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos. En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos ustedes este día domingo 3 de julio, día muy especial porque obviamente estamos haciendo la pizarra de Pizarro en Simple, en Agricultura 92.1, como todos los días domingo, por supuesto, ustedes ya lo saben. Además tenemos un estreno de este programa a través de nuestro sitio madre, ¿no? Que era y sigue siendo Agricultura TV, donde comenzamos. Y ahora estamos afortunadamente en la radio. Y es un día especial porque yo no logro entender por qué Pedro Pizarro, que está de aniversario de matrimonio, está hoy día domingo a esta hora de la mañana y no le han dejado con las maletas al lado. Pedro Pizarro, ¿cómo estás? Buen día. Hola Eugenio, buen día. Un saludo a todos quienes nos están acompañando. Lo de las maletas, no sé, pues cuando llegue a la vuelta a la casa te cuento. Pero no. Perdón, pero yo sé que no tiene nada que ver, pero ¿cómo hiciste para decirle a tu señora, oye, tengo que ir a hacer el programa? Es que yo sé que estamos aniversario y todas esas cosas. Tú sabes que las obligaciones siempre hay que cumplirlas. Entonces, pero hoy el día tiene muchas más horas. Pero quiero aprovechar así, tomarme la licencia y mandarle un saludo a María Paz, que estamos cumpliendo 18 años. Gracias por la paciencia todos estos años, María Paz. Por Dios, qué paciencia, María Paz. ¿Eh? Bueno, en fin, cosas del matrimonio, usted sabe. Bueno, pero en este programa no venimos a hablar de matrimonio, venimos a hablar, por supuesto, de pensiones, de seguridad social, como lo hacemos todas las semanas. Y hoy tenemos una gran invitada para ir aclarando dudas respecto de cómo funciona el sistema, porque hemos tenido durante las últimas semanas, donde hemos tenido la compañía de parlamentarios que nos han explicado respecto de la reforma, pero mucha gente también nos pregunta y quiere saber cómo en realidad funciona el sistema, para ver en efecto dónde están eventualmente las fallas, lo que eventualmente se puede corregir y lo que eventualmente puede seguir adelante. Preséntale a usted, es una académica de lujo, don Pedro Pizarro. Así es, pues el día de hoy nos acompaña doña Carol Fernández. Doña Carol es académica del Centro de Políticas Públicas y Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián. Antes fue jefa de estudios de la Subsecretaría de Previsión Social, así que ahí nos tocó trabajar juntos durante un tiempo y tiene mucho conocimiento y mucha experiencia en lo que es materia previsionales y materia de seguridad social. Hola Carol, ¿cómo estás? Hola Pedro, hola Eugenio. Muchas gracias primero que todo por la invitación a participar hoy de este programa y felicitaciones a Pedro y María Paz por su aniversario. Sí, muy cariñosa a Carlos. Usted me debe estar escuchando. Ella no es chilena. Mira, ella vive en Chile hace muchos años. Sí, no soy chilena, soy costarricense. Y está muy contenta porque Costa Rica clasificó al Mundial. Entonces, perdón, el fútbol me sale por los poros. Y usted me está haciendo una invitación, Carol, para que hincháramos por Costa Rica. A todos los chilenos que aprovechen de hinchar por Costa Rica, dado que la polera también es roja. Rojo, el uniforme es rojo, azul y blanco. Así es. Ahora, siempre y cuando no entremos por la ventana, pero eso ya son temas de Pancho Sagredo y equipo en agricultura, deporte en agricultura. Así es, pues así que muy buena invitación ahí para seguir a Costa Rica. ¿Pero cuántos años lleva en Chile, Carol? 18 años. Así que, una chilena más. Gran parte de tu vida. Chilena de corazón. Más de la mitad de tu vida. Casada con chileno. Casada con chileno. Ahí está la razón de la madre del cordero. Ahí está. Así es. Carol, mira, hoy día lo que queremos conversar contigo es, tú conoces mucho el sistema y la verdad que lo puedes explicar súper en simple. Y hemos hablado, tal como decía Eugenio, de las reformas que se están planteando, de diversas propuestas que hay sobre la mesa. Pero antes de entrar a cambiar o a ver qué se tendría que modificar de lo que existe, es súper importante conocer lo que hay. Porque hay mucho mito dando vuelta, porque hay mucha duda que las personas pueden tener, porque cuando uno conoce bien lo que tiene, es más fácil decir esto hay que cambiarlo o esto se puede mejorar. Entonces, te hago una primera pregunta que es como básica y esencial. ¿Para qué uno tiene un sistema de pensiones? ¿Para qué sirve un sistema de pensiones? ¿Qué objetivos tiene tener un sistema de pensiones? Perfecto. Bueno, los sistemas de pensiones en general lo que buscan son varios objetivos. Uno de ellos es proteger a las personas de la pobreza durante su vejez. También tiene por objetivo que la transición entre la vida activa, o sea, mientras uno trabaja, hacia la vida pasiva, que es cuando ya uno deja de trabajar, no sea muy abrupta. Entonces es suavizar el consumo entre una etapa de la vida y la otra. Y también tiene un sentido redistributivo, en el sentido de que las personas de mayores ingresos pueden aportar a las personas de menores ingresos, o las personas sanas pueden aportar a las personas que están inválidas, por ejemplo, y eso en Chile lo hacemos a través del Pilar Solidario, a través del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia. Entonces, tiene mecanismos de compensación
entre un grupo que está como con mejores oportunidades hacia otro en desventaja. O sea, básicamente protegerte de una de las coyunturas inevitables de la vida, que es precisamente la vejez y el dejar de trabajar. Digamos, Exactamente. Que Ese es el principal motivo. Ahora, otra pregunta que muchas veces la gente se hace es ¿por qué me obligan a cotizar? ¿Por qué los sistemas de pensiones son obligatorios? Y aquí hay algo que en economía se llama la impaciencia intertemporal. Y eso es que las personas siempre, naturalmente, van a preferir el consumo presente que el consumo futuro. Entonces, eso es como cuando uno dice, mañana empiezo a hacer la dieta. O cuando uno dice... ¿Por qué me miraste cuando dijiste eso? Es un poco injusto eso. O cuando uno dice... voy a partir yendo al gimnasio el próximo fin de semana. Me volvió a mirar con eso. Entonces, ese tipo de decisiones uno tiende a postergarlas. Lo mismo ocurre cuando hay un escenario que parece muy lejano, como la vejez. Cuando uno es joven, parece que nunca va a envejecer y va postergando ese ahorro hacia el futuro. Y lo que ocurría era que las personas llegaban a la vejez y no tenían ningún medio como valerse y lamentablemente ya a una edad avanzada no podían retroceder en el tiempo para juntar el ahorro que necesitaban. No, y a eso súmale que la gran mayoría de las personas también les cuesta llegar a fin de mes. Entonces, cuando uno le dice, mira, de tu ingreso que tienes, con el cual tienes que estar durante el mes completo, hay una parte que te vamos a ir guardando para cuando llegues a la vejez. Claro, eso también desincentiva que uno diga voluntariamente, no, voy a ir ahorrándolo por mi cuenta, y por eso es que se va haciendo ahí en forma obligatoria. Se hace de forma obligatoria y además... ¿Es el fundamento del sistema de pensiones la cotización obligatoria? Digamos, estoy hablando a nivel mundial e históricamente. Sí, sí, en términos generales siempre la cotización es obligatoria para los sistemas de pensiones, con excepción obviamente de los pilares voluntarios, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Efectivamente. Y lo otro que es importante es que esa cotización, es importante recordarlo, esos ahorros son del trabajador. Porque muchas veces las personas, bueno, este debate se abrió especialmente después de los retiros, las personas decían, ¿por qué si este dinero es mío no lo puedo sacar? Entonces, sí, ese dinero es suyo, pero tiene un fin específico, que es cubrirlo, protegerlo durante su vejez. Entonces, no tiene sentido que una persona, por ejemplo, haya ahorrado durante 20 años y que de la noche a la mañana quiera ir y sacar ese dinero que tiene un fin específico, que es para cuando jubile y cuando va a necesitarlo más. ¿La impaciencia, cómo era? La impaciencia intertemporal. Intertemporal, que en el fondo, a ver, uno entiende la coyuntura del momento sí. de los retiros, dado la situación de la pandemia, pero yo tengo muy presente que lo que dice Carol se manifestó muy claramente. En el fondo, la gente que manifestaba su oposición al tema de los retiros y decía, sí, ok, la plata está, la plata es de los trabajadores, pero tiene un fin, Exacto. Tiene un objetivo. Y eso es un tema bien interesante porque yo tenía la impresión, probablemente desde mi desconocimiento, que había sistemas de pensiones que no necesariamente requerían de un aporte por parte del trabajador. Que yo sepa, a nivel mundial no hay ninguno que sea voluntario, porque por lo mismo que decía Carol recién, pues, o sea, la postergación de consumo actual por una eventualidad del día de mañana, claro, es muy difícil que uno lo tome en forma voluntaria. Ahora, es obligatorio para aquellos que están formalizados. Quizá ahí donde se genera un matiz importante. Sí, bueno, recordemos que en Chile en el año 2018 se introdujo la obligatoriedad de cotizar de los trabajadores independientes que emiten boletas de honorario. Y eso en el fondo cubrió a un sector bastante importante de la población que anteriormente estaba desprotegido. Pero aún queda un grupo bien grande de trabajadores que todavía sigue fuera del sistema de seguridad social, como son, por ejemplo, los taxistas, no sé, las personas que tienen kioscos. La persona de la feria. Las personas de la feria, las ferias libres. Entonces, bueno, ahí hay, y bueno, aquí también como que me estoy adelantando un poco, sí. Yo creo que esa es, por ejemplo, una reforma que hay que impulsar. O sea, hay que ir avanzando hacia allá. En incorporar, evidentemente, a ese sector. A grupos que están excluidos hasta el momento. Exactamente. Vámonos adentrando un poco en cómo es el sistema que tenemos nosotros. Las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, probablemente han escuchado hablar de que hay pilares, distintos pilares. Entonces, ¿qué es esto de tener un sistema con varios pilares y para qué sirve? Perfecto, ya. Bueno, esta definición de un sistema de pensiones multipilares, básicamente lo que dice es que para cada uno de los objetivos que tiene el sistema de pensiones, se establece un pilar distinto.
Entonces, por ejemplo, para el pilar redistributivo y de prevenir la pobreza, puede funcionar un pilar no contributivo o solidario. Que eso se financia con plata del Que Estado. eso se financia con dinero del Estado. ¿Ya? Después, para prevenir, si una persona quiere que su consumo en la etapa pasiva no caiga con respecto a la activa, tenemos el pilar contributivo, que es lo que en Chile son las AFPs. Y que eso es el tema del 10% que y les descuentan a cada uno todos los meses. El que uno contribuye. Ya. Y finalmente, hay como, imaginen una pirámide, ¿cierto? Donde hay una base grande, importante, que es el pilar solidario, que es el que sostiene al sistema. Luego viene sobre esa pirámide el pilar contributivo, que es el del 10%, y en la punta de la pirámide tenemos al pilar voluntario, que es para aquellas personas con mayor capacidad de ahorro y que quieren tener una mejor condición de vida en su vejez. Ahora bien, esta pirámide, que es el sistema de seguridad social chileno, es un sistema de seguridad social. Porque esto también quiero aclararlo, han habido como comentarios, he visto en Twitter por ahí que hablan de que en Chile no existe seguridad social. Eso es falso. El sistema chileno es un sistema de seguridad social y lo que pasaba hasta hace poco tiempo es que el pilar estaba muy concentrado en el medio de la pirámide, en el pilar contributivo. Entonces se esperaba que el pilar contributivo por sí mismo fuese capaz de satisfacer las demandas de los jubilados y no lo estaba logrando. Entonces, la parte de la pirámide que estaba débil era la base, porque teníamos un pilar solidario que, si bien era importante, cubría solamente un 60% de la población más vulnerable, y ese pilar se amplió considerablemente a partir de febrero de este año con la incorporación de la pensión garantizada universal, que va a cubrir al 90% de los mayores de 65 años, pensionados o no, que cumplan con una serie de requisitos. Que ese es un tema largo también respecto de hasta qué momento trabajar y el tema de la esperanza de vida, básicamente, que ha cambiado mucho. Mira, aquí Max Ramírez me pregunta, Carol, aguante Costa Rica, dice. Dice, entonces no es cierto, a partir de lo que usted dice, que el sistema no sea mixto. Sí, a ver, acá, bueno, vamos a ir... como dicen en Costa Rica, pelando la gallina de a poco. Vamos. El pilar del medio, el contributivo, hay distintos mecanismos de organización. Entonces, básicamente hay tres como diseños de ese pilar contributivo. Y por un extremo, digámoslo así, tenemos al reparto puro. Entonces, un sistema de reparto, uno cotiza el 10%, esa plata no es mía, entra en un fondo común y se utiliza para pagar las pensiones de quienes ya están pensionados. O sea, en el fondo es una relación, los activos le pagan a los pasivos. Exactamente. Para poner un ejemplo, hoy en el mundo, ¿qué países tienen hoy un sistema de reparto 100% puro? Hay muchos, o sea, hay muchos países con sistemas de reparto, pero que además se sustentan con otra parte de capitalización individual. Pero, por ejemplo, Argentina. Argentina es 100% puro. Argentina es 100% reparto. Recordemos que Argentina también tuvo un sistema de capitalización individual y que fue abolido. Fueron expropiados los fondos. O sea, abolidos como suave. Sí. Y en el fondo ahí lo que pasó es que se expropiaron los fondos de los trabajadores, se fueron a un fondo común, con eso pudieron financiar por un tiempo buenas pensiones, porque eran como 50.000 millones de dólares lo que fue expropiado, y en el paso del tiempo obviamente ese dinero se acabó, y en Argentina, por ejemplo, hoy cotiza por cada 3 trabajadores pensionados, solo hay uno que está cotizando. Entonces, el sistema está totalmente desfinanciado. Y además, Argentina tiene el gran problema que, a diferencia de Chile, por ejemplo, la informalidad supera el 60%. Así es. Entonces, el sistema está totalmente desfinanciado, los fondos que fueron expropiados ya no están. Y de hecho, bueno, hemos visto en las noticias que el gobierno, por ejemplo, ha tenido que hacer prórrogas para el pago de pensiones, como, señora, no venga a fin de mes, venga en 15 días más por su pensión, porque efectivamente la recaudación no alcanza para cubrir el pago de pensiones, y ese es el gran problema que tienen los sistemas de reparto. De reparto puro. De reparto puro, porque la pirámide poblacional
hace que cada vez haya más viejos y además viejos que viven más años. Ya, o sea, eventualmente en un país que la pirámide se fuese extendiendo permanentemente podría llegar a funcionar en la medida que tú mantuvieses una pirámide base que logre financiar al resto. Pero cuando te ocurre lo que te ocurre en la gran mayoría de los países del mundo hoy, que la pirámide se te va achicando hacia abajo, te genera ese problema. Así es. Ahora, en contraposición con el sistema de reparto, está lo que se llama la capitalización individual. Perfecto. ¿Y eso qué es lo que es? Ya, entonces tenemos, como les decía, por un extremo el reparto y en el otro extremo tenemos la capitalización individual. Y la capitalización individual lo que hace es que la persona ahorra un 10%, en el caso de Chile, de su salario, y ese ahorro es de la persona. Eso es lo primero que hay que aclarar. El dinero es de la persona, está en una cuenta con el nombre de Carol Fernández, con mi número de RUT. Ese dinero es mío y todas las rentabilidades que ese ahorro genere. Entonces, ese ahorro entra, en el caso de Chile, a una administradora privada. Tengo la posibilidad de elegir entre 6 administradoras que me cobran una comisión por el servicio de administración del ahorro y de mi cuenta. Entonces, ese ahorro se va capitalizando, por eso se llama capitalización individual, durante toda la vida laboral de la persona hasta que ésta jubile. Y una vez que la persona jubile, ese ahorro se convierte en una pensión y tiene varias alternativas de decisión. Puede elegir una renta vitalicia, puede elegir un retiro programado, una mezcla de ambas. Y ahora, entre medio de estos dos extremos, está lo que generalmente en la literatura se llama sistemas mixtos. ¿Qué es lo que tienen la mayoría de los países del mundo hoy día? Sí, los sistemas mixtos en general lo que tienen es un componente de reparto y un componente de capitalización individual. Y este es el caso, por ejemplo, de Uruguay, el caso de Costa Rica, donde existe un pilar que es público y un pilar que es privado. Ahora, lo que hemos observado es que en los países que este sistema está funcionando todavía, al menos en los de América Latina, el pilar público está muy debilitado por el mismo problema que hablábamos de la inversión de la pirámide poblacional. Y en países como los de Europa, en España, en Italia, ese pilar se ha ido como achicando, por decirlo así, y ha ido creciendo el pilar de capitalización individual. Entonces, la participación del pilar de capitalización individual es cada vez más potente y los países de Europa no son capaces algunos dicen, ¿y por qué no eliminan el reparto? Porque es muy caro. O sea, eliminar el reparto es muy caro porque ya tienen a muchos pensionados. Entonces, si ellos cortan el sistema de reparto, dejan de recibir el flujo de pago para pagar esas pensiones y el Estado tendría que asumir esa deuda que tiene con todos quienes ya están pensionados hasta que fallezcan. Entonces, para los países europeos es muy caro ese costo y por eso no pueden eliminar su sistema de reparto. Ahora, Chile sí tiene un sistema mixto. Respondiéndole a Max que... Sí, porque el pilar solidario chileno es un sistema de reparto no contributivo. Es decir, que se financia con impuestos. Es decir, que impuestos generales, claro. Y no con las cotizaciones de los trabajadores activos. Pero el pilar es no contributivo, el pilar solidario, es un pilar de reparto porque uno está repartiendo dinero desde los contribuyentes, que son personas activas, hacia los pensionados, ¿cierto? Perfecto. Estamos conversando a esta hora de la mañana con Carol Fernández, una clase perfecta para entender cómo funcionan los sistemas de pensiones en el mundo y cómo funcionan, por sobre todo, el sistema de pensiones en Chile. Te quiero contar a esta hora de la mañana que en AFP Plan Vital hacemos crecer tus ahorros con rentabilidad y asesoría para tu futura pensión. Y así, cuando no estés, protejan también a tu familia. Sigamos proyectando juntos tus ahorros para el futuro. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Hacemos en simple la pizarra de Pizarro en Agricultura 92.1 en nuestro sitio a través de YouTube, por ejemplo, nuestra plataforma de YouTube. Ahí estamos en Agricultura TV todos los días lunes. La pausa breve y ya seguimos. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca. Cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría. Y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y cuenta 2 y APP con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado.
Muy bien, ya estamos de vuelta en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura 92.1. En Agricultura TV también estamos con estreno de este programa el día lunes, como siempre, a las 9 de la noche. Hoy nos acompaña Carol Fernández. Ella es una especialista extraordinaria en sistemas de pensiones y estamos intentando aprender y comprender junto al marido ejemplar, Pedro Pizarro, que está de aniversario, el sistema de pensiones. ¿Cómo funcionan los sistemas de pensiones? Carol nos explicaba recién cómo era un sistema de pensiones de reparto puro. Vimos el de capitalización pura y los mixtos, ¿no? Que estaban ahí, pero tiene muchas patas esto, Pedro. Tiene muchas patas. Efectivamente, estuvimos hablando de los objetivos, de los sistemas, del tema de los distintos pilares. Estuvimos hablando de reparto y capitalización individual y vimos que a nivel mundial hay una mixtura. O sea, es difícil encontrar algún país que tenga solo reparto, que tenga solo capitalización individual. Ahí la discusión va habitualmente si es más reparto o es más capitalización individual en el fondo. Ahora, comparando el sistema chileno con el sistema de otros países con los que nos gusta compararnos. Nosotros hoy día, los trabajadores, cotizamos el 10%. Eso a nivel mundial es mucho, es poco. ¿Qué experiencia tienes ahí? Bueno, eso es muy poco. El 10% era una tasa que funcionaba en el año 1981, cuando empezó el sistema de capitalización individual, pero las condiciones demográficas del país han cambiado considerablemente, la expectativa de vida ha aumentado mucho en el país, lo cual es bueno, pero no ha ido acompañado de un incremento en la tasa de cotización. Y aparte ahí es que las rentabilidades que tú tenías en los 80 no son las mismas que hoy día. Pues. Exacto. No. Ha habido una caída además en la rentabilidad, entonces obviamente eso también perjudica al sistema de capitalización individual. Solo para poner un ejemplo, antes mencioné el caso de Uruguay. En Uruguay se cotiza un 22% del salario al sistema, a los dos, digamos, perfecto, al de reparto más... Al BPS, que le llaman allá, el Banco de Previsión Social. Y en la OCDE, el promedio es como de 18%. Entonces, perfecto, Chile está bien por debajo de esa meta. Y una pregunta ahí. ¿Es lineal esto? O sea, ¿a qué voy? En Chile hoy tenemos una tasa de retorno para que no nos están siguiendo, es que en el fondo a ti la pensión te paga un determinado porcentaje de tus últimas remuneraciones, que está como en un 30 y tantos por ciento, cercano a 40. O sea, para hacerlo bien claro, si yo ganaba 1 millón y yo me jubilo, hoy día estaría ganando como 350.000, más o menos. Más o menos, ese es como el promedio. En los países de la OCDE entiendo que están como en un 70, más o menos. Mismo ejemplo, gano 1 millón, recibo 700. Sí, claro. Aquí, bueno, dos aclaraciones. Pedro se está haciendo referencia a la tasa de reemplazo, y la tasa de reemplazo en el fondo se calcula sobre los ingresos que uno tuvo sobre toda la vida laboral, no solo sobre el último sueldo, que eso es uno de los problemas que hay en Chile, es que las personas tienen una expectativa muy alta sobre su pensión, porque los salarios reales en Chile hasta hace poco, venían creciendo con bastante fuerza. Entonces, una persona que empezó, no sé, ganando el salario mínimo, tal vez hace 30 años, luego termina su vida laboral ganando 1 millón, como decía Eugenio. Entonces, la persona en su mente retiene su último salario y compara su pensión con su último salario, pero lo correcto sería que lo compare con el flujo de salarios que tuvo durante toda su trayectoria laboral. Como un promedio, básicamente. Como un promedio de toda su vida laboral. Y sí, entonces en la OSD es más o menos, depende del país, hay unos más generosos que otros, pero está en torno al 70%. En Chile, los cálculos que yo he visto últimamente también dependen mucho de los años de cotización de la persona, pero por ejemplo, para una persona con cotizaciones completas, es decir, que cotiza por lo menos 30 años, está por sobre el 40%. Perfecto. Y uno podría suponer que si uno en vez de haber cotizado el 10 hubiese cotizado el 20, tendría el doble de pensión hoy día. O sea, ¿es así de lineal? Sí, es así de lineal. Ya. O sea, si hubiésemos cotizado por 30 años, porque no es como si yo empiezo a cotizar hoy, no. Si yo por 30 años hubiese cotizado el doble, podría tener el doble de mi ahorro y por lo tanto podría financiar una pensión mucho mayor. Perfecto. Ahora, viendo el tema de los pilares que tenemos en Chile, yo al menos echo de menos un pilar o echo de menos una persona que contribuya a las mejores pensiones el día de mañana, que son los empleadores, porque hoy en día cotiza el trabajador, aporta al Estado, pero el empleador no cotiza para sus trabajadores. ¿Eso a nivel mundial sí ocurre? Sí ocurre. A nivel mundial, en general los sistemas de pensiones se
se denominan tripartitos porque hay una parte del peso de la cotización que está a cargo del trabajador, del empleador y del Estado. Entonces, en general el Estado, como ya lo vimos, se encarga de cubrir el pilar solidario, que lo hace a través de impuestos generales de la República. El pilar contributivo se financia, ahí también depende de cada país, hay mucha diferencia, pero hay un costo compartido entre trabajador y empleador. Entonces, en Chile efectivamente hay que avanzar hacia allá, hay que aumentar esa cotización, pero lo importante es definir en qué vamos a destinar esa cotización, porque si esa cotización extra se destina, por ejemplo, a un fondo solidario, a un fondo colectivo, puede generar un desincentivo a la formalidad, porque la persona va a preferir que no le coticen y que le paguen ese adicional a él, porque sabe que ese extra no va a ser suyo, sino que va a ir a un fondo común. Ahí estamos entrando al área chica, porque básicamente, por lo menos la impresión que queda es que los mecanismos están más o menos claros. La definición es si va individual, si va a solidario, y ahí es donde viene la pelea y por sobre todo la demora. Este tema lo comentábamos muchas veces en los programas anteriores, ya viene sobrediagnosticado con la Comisión Marcel, con la Comisión Bravo, etcétera, etcétera, ya se sabe y se sabe cuáles son las soluciones. El tema es que la implementación es allí en el área chica donde la definición de la política es la que ha retrasado un poco esto. Sí, y hagamos un poco de historia en Chile. ¿Ya? Nosotros, bueno, a contar del año 80 tenemos las administradoras de fondos de pensiones, donde se cotiza el 10%, pero antes teníamos el sistema de las cajas, que eran como más de 30 las cajas. Sí, hay mucha gente que dice que el sistema de la caja era mejor. Era mejor. Ahora, el sistema de la caja, ya, yo recuerdo, por lo que me han contado. Yo no recuerdo. Por lo que me han contado. Bueno, de partida cotizaban más, entiendo que se cotizaba el 20%, sí, y que había una serie de requisitos para ingresar como para poderse pensionar. O sea, no todo el mundo se podía pensionar estando en las cajas. Entonces, si uno hace un comparativo entre un sistema y otro, ¿qué ventajas o desventajas pueden encontrar ahí? ¿Era tan bueno el sistema antiguo? Bueno, lo primero que hay que decir es que el sistema de cajas, como era el de Chile, es un sistema de reparto, ¿cierto? Entonces, las personas cotizaban para un fondo común, no eran dueños de sus ahorros y de ese fondo iban pagando las pensiones. Pasaban varias cosas. Primero, que habían muchas cajas, entonces cada caja tenía reglas distintas. Habían unas cajas que tenían una promesa de pensión muy alta, no sé, 80%, 100% del sueldo. Pensemos no sé, en la caja del Poder Judicial, tenían beneficios extraordinarios, incluso la pensión se ajustaba, había una cosa que se llama el ajuste como retroactivo, entonces tenían que irle ajustando la pensión según los sueldos de los actuales trabajadores. Entonces ahí dependía un poco del poder que cada sindicato tenía para establecer las reglas de su sistema previsional. ¿Y cuánto se cotizaba en esas cajas? Se cotizaba en torno al 20%, pero también habían reglas distintas. Entonces, eso generaba mucha injusticia porque habían unos trabajadores que tenían, cotizando lo mismo, podían tener una pensión mayor que otros. Okay. Eso por un lado. Después... Además, si me cambio de trabajo, me cambio de rubro... Matanga, dijo la changa, o sea... No, porque la plata se quedaba en la otra... No se la puede llevar, claro. Se quedaba en la otra caja. Entonces eso también limitaba la movilidad en el mercado laboral. Eso tenía un efecto en el mercado laboral importante. El otro punto es que también eran muy regresivos porque habían reglas para poder jubilar. Entonces uno tenía que haber cotizado más o menos 20 años en una caja para poder pensionarse. Si había trabajado 18 años... no podía jubilar y todo el ahorro que uno había juntado quedaba para el fondo. O sea, la persona podía haber cotizado 18 años, la plata no la veía. Exacto. Y quedaba con 0 pesos de pensión en ese caso. Sí, a menos de que existiera alguna regla de pensión parcial. Pero también, de nuevo, dependía de las reglas de cada caja. Entonces, y lo que sabemos es que las mujeres y los trabajadores de menores ingresos son los que generalmente no cumplían con esa meta de los 20 años trabajados. Entonces, lo que pasaba es que las cotizaciones de mujeres y de trabajadores de menos recursos que quedaban ahí guardados. O sea, los más vulnerables terminaban pagaban las pensiones de quienes sí podían cumplir con 20 años de trabajo formal
y que al final de cuentas eran los de mayores ingresos. Bueno, hoy en día, aunque no lo crean, algunas personas que nos estén escuchando hasta ahora, aún hay personas que cotizan en las cajas antiguas o que están pensionadas. Hay Sí. muchas personas El pensionadas. sistema no fue en las derogado, cajas el antiguas. sistema está o sea, vigente. así es. Y hay cifras más o menos de cuánto están pagando en promedio las administradoras actuales, cuánto están recibiendo en pensiones las personas que estaban en el sistema de caja, o sea, para como poder hacer un comparado, pero con números. No sé si Sí. tienes. Voy a cifras. revisar mi torpedo. Ya. Muy bien. Claro, no. Mira, Es un torpedo moderno, sí, un un torpedo muy lindo moderno. que trae Carol Fernández. hoy día. Bueno, No en- como los que hacía Eugenio en el colegio, así que lo Sí. dejaba bajo la mesa. No, 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 sí, no. era- Yo lo he usado lápiz mina y rayada sobre la Ya no mesa. le enseñemos hasta ahora a los niños cómo se hacían esas Sí. cosas. Los niños están durmiendo. Bueno, las AFP, la pensión autofinanciada, es decir, sin incluir el aporte estatal de una persona que jubila en la AFP en promedio, esto es metiendo a todos, es de 257,000 pesos. En cambio, la pensión autofinanciada por el sistema antiguo de reparto es de 248,000 pesos. O sea, hay una diferencia como de 10,000 pesos entre un sistema y el otro. Ya, pero en un caso cotizabas el 20 y ahora cotizabas el 10. Exactamente, en uno cotizaba, la persona cotizó el 20 y ahora está cotizando el 10. ¿Y a qué se debe esta diferencia? Además, Bueno, perdón, hay otro detalle muy importante. Si yo coticé 18 años, tiene cero y esos no están o sea, ahí en ese tiene promedio. cero, y la plata, en el sistema actual, el sistema mixto que tenemos, hay Sí. ingresos y también hay una pensión garantizada, Sí. entonces hay, Claro, y en hay el- elementos para las personas que no cotizaron también. Sí, en el sistema actual además ocurre que pueden haber trabajadores que cotizaron solo 2 o 3 meses, por ejemplo. Pasa mucho en el caso de las mujeres que algunas cotizaron en el sistema solo para recibir el bono por hijo y entonces esas personas tienen un saldo en su cuenta individual muy, muy chiquitito, no sé, 100,000, 200,000 pesos y le calculan una pensión sobre ese saldo. Entonces esa pensión puede ser de 5,000, de 10,000 pesos, pero en verdad eso no es una pensión, o sea, eso es un saldo que la persona juntó y que a mi juicio es una reforma que debería de plantearse. A esas personas que tienen saldos muy pequeñitos, Se les debería permitir que se lo les retiren. debería permitir que lo retiren, ya sea Sí, es que- en pocas cuotas o, claro, porque a una persona puede ser que le sirva más que le den los 100,000 pesos juntos a que le den 5,000 por 10 años. Si es, no que sé. no, si es que no lo retiraron ya con los procesos del 10%. Exactamente. Que probablemente varios de ellos hayan hecho Exactamente. ese tema. Pero efectivamente ahí establecer un monto mínimo y que al momento de jubilarse la persona diga, ¿sabe que usted no logró llegar a un mínimo? Ahí tiene un cheque por el monto que logró cotizar, creo que es una alternativa ahí que se podría... ¿Eso ocurre en otras partes o no? Ahí- Sí, ocurre en otras partes. Por ejemplo, en Colombia hay una pensión mínima que uno tiene que poder financiar y si uno no logra financiar esa pensión mínima, le devuelven el total del ahorro. Ahora, eso tampoco me parece que sea como no tiene que ser como blanco o negro, o sea, no puede ser que haya una regla así súper estricta, sino que debería de verse la situación familiar de cada persona, porque puede ser el caso, no sé, de una mujer que no trabajó porque se dedicó a ser madre y tiene el respaldo de su marido, qué sé yo, y no va a necesitar de esa pensión, pero puede haber otro caso en que la persona sí necesita de ese ingreso y es mejor que se parcele el pago en vez de como dárselo todo de un solo pago. Y aparte que en esos casos todas estas personas van a terminar igual con la pensión garantizada universal, o sea, no es que queden con cero, Exactamente. sino que quedan con los 185,000 que están hoy de la pensión garantizada universal y esperemos que la promesa del gobierno que dijo de subirlo a 250 lo hagan pronto. Yo creo que esa es una reforma que se puede ver sin necesidad de mezclarlo con la reforma del tema contributivo y se está financiado, creo que ni siquiera va a tener mucha oposición en el Congreso. Sí, bueno, ahora en junio la pensión garantizada universal aumentó a 193,900 pesos más o menos. Por el reajuste. Por el reajuste de IPC. Entonces, efectivamente, la pensión garantizada universal viene a poner un piso de protección social que es un piso sólido. O sea, yo quiero aquí ser bien enfática en eso. O sea, este es el cambio en la seguridad social más importante de Chile desde que se creó el sistema. O sea, ha sido el cambio más radical que se ha hecho porque no solo entrega ese piso de protección social, sino que cambia totalmente la lógica que tenía el pilar solidario antiguamente, que era un pilar súper focalizado.
Entonces, este pilar, en cambio, ahora se abre hacia la universalidad. Entonces, hay un cambio de mirada. Ahora no queremos focalizar, como hiperfocalizar, sino que queremos llegar cada vez a una mayor cantidad de personas para darle esa tranquilidad con respecto a su futuro. Y acá, bueno, quiero citar un poquito a la encuesta CADEM, que salió ahora en abril. La encuesta CADEM hace una pregunta. La primera pregunta, de hecho, que hace es: ¿cuáles son los 3 principales problemas que el gobierno debiese atacar? Una cosa así. Sí. Y le van leyendo a las personas distintas alternativas. En diciembre del 2019, el tema pensiones era citado era un 66% de las respuestas decía pensiones. Y ahora, en abril, solamente un 33% de los encuestados menciona el tema pensiones como uno de los grandes problemas de Chile. ¿Y eso fue la pensión garantizada universal? O sea, yo no... Es difícil porque pocas cosas más cambiaron entre medio. En economía dicen que... el ceteris paribus. Sí, no, en economía dicen que correlación no significa causalidad. ¿Ya? Entonces, no puedo asegurar que sea lo único que está detrás de esa caída, pero ciertamente... el saber que uno va a llegar a los 65 años y va a tener una red de protección que no, como siempre acusaban de que el sistema hacía que uno se tuviera que rascar con sus propias uñas, ahora el Estado está dando esa protección. Y yo creo que ciertamente eso hizo bajar un poco la ansiedad de las personas, especialmente de las que estaban más próximas a jubilarse. Uno podría decir también, en realidad puede ser porque las otras cosas que han subido, como la delincuencia, la inseguridad pública, ha sido tan fuerte el aumento que, exactamente, que a lo mejor terminó por atomizar la preocupación por las pensiones, pero claro, uno también podría llegar a esa conclusión. Ahora, a un detalle importante, sí, porque la pensión garantizada universal además se plantea siempre pensando en que esté por sobre la línea de la pobreza. Así es. Y eso también es un punto sumamente importante de, eso es muy de remarcar. importante. Y ahí estamos, Sí. ahí volvemos al objetivo 1 de los sistemas de pensiones, que es prevenir la pobreza en la vejez. Sí, y ahí te voy a preguntar, ahora obviamente bajó el nivel de la encuesta, pero necesitamos hacer una reforma en Chile hace mucho tiempo, así que en el tercer bloque vamos a ir viendo por dónde debiese ir y vamos a ir analizando algunas de las luces que nos han ido dando las actuales autoridades. Exacto, hemos estado aprendiendo esta mañana, si está escuchando este programa el día domingo en la mañana, estamos con Carol Fernández, ella, no se les olvide, es investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián, que no se me olvide, y tiene una cantidad de títulos, tiene más títulos que bueno, de varios equipos, pero bueno, más títulos que Costa Rica, me dicen por acá, pero no, que nada, la llevo. Eso es verdad. Les quiero contar, amigas y amigos, que en AFP Plan Vital hacemos crecer tus ahorros con rentabilidad y asesoría para tu futura pensión, y así, cuando no estés, protejan también a tu familia. Sigamos proyectando juntos tus ahorros para el futuro. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Al regreso estamos con Carol Fernández aprendiendo sobre los sistemas de pensiones aquí en Simple la Pizarra de Pizarro. La pausa es muy breve y así. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría. Y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y cuenta 2 y APP con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Estamos de vuelta, amigas y amigos, en Simple la Pizarra de Pizarro por Agricultura 92.1, por supuesto en radio, en nuestro sitio en Agricultura TV. Todos los días lunes estreno a las 21 horas. Estamos con Pedro Pizarro Cañas y hoy con nuestra invitada, la investigadora, la académica Carol Fernández, que nos está explicando cómo funcionan, cómo han funcionado y cómo eventualmente podrían funcionar los sistemas de pensiones. Acá me están preguntando que son pesados por Alemania, por Japón y por España, que son los del grupo de Costa Rica, pero lo que pasa es que Carol es costarricense de nacimiento, pero lleva 18 años viviendo en Chile y conoce muy bien los sistemas de pensiones y quizá conoce muy bien lo que hay que hacer. Así es. O sea, hemos hecho un repaso bien interesante del sistema para saber bien qué es lo que tenemos hoy. Pero sabemos, y ahí creo que no hay mucha discusión, de que hay una reforma que está pendiente. Hace mucho rato tenemos varios análisis, varios proyectos de ley al respecto. El gobierno inició y ya terminó un proceso de diálogo tripartito para hacer un nuevo análisis. No sé qué tan necesario habrá sido, pero bueno, siempre el diálogo es bienvenido. Y anunció que ahora a fines de agosto va a presentar su proyecto de ley.
no conocemos el texto, pero las autoridades de gobierno ya han dicho más o menos por dónde creen que tiene que ir, que es un ente estatal. ¿Por dónde debiese ir, a tu juicio, Carol, una reforma que nos permita solucionar el problema? Y yo creo que el foco principal acá es cómo pagamos mejores pensiones haciendo la reforma. ¿Por dónde debiera ir un cambio? Sí, bueno, acá lo primero que hay que decir que en pensiones no hay fórmula mágica. La única manera de tener mejores pensiones es ahorrar más y por más tiempo. Entonces, ahorrar más implica que necesariamente hay que subir la tasa de cotización. Eso en un primer lugar. En segundo lugar, ahorrar por más tiempo. Aquí también, y esto es una de las medidas más matabotos, no sé cómo se podrá decir, que es subir la edad de jubilación. O sea, ¿Se puede hacer eso en un país como Chile, viendo la realidad laboral? Porque hoy en día uno encuentra muchas personas que pasado cierta edad no encuentran pega en ninguna parte. Entonces, ¿es viable hacerlo como obligatorio por ley? Yo creo que sí es viable ir aumentando la edad de jubilación, especialmente de las mujeres, que recordemos que es 60 años, y esa es una de las principales causas de la brecha de pensión que hay entre hombres y mujeres, porque las mujeres ahorramos por un periodo menor para financiar una vejez más larga. Entonces, yo creo que también por ese lado hay que avanzar. Lo que han hecho otros países es que establecen mecanismos de ajuste automático. Entonces, en el fondo, como que la pelea grande se da solo una vez, en el que se establece un mecanismo de ajuste donde la pensión, donde la edad legal de jubilación se va moviendo conforme va aumentando la expectativa de vida de las personas. Entonces, en el fondo se dice, mire, la edad de jubilación va a ser tantos años menos de la expectativa de vida que se tenga en el año. Exactamente. Entonces, esa es una parte. Lo otro es que esta misma regla también se debiese aplicar, por ejemplo, a la pensión garantizada universal, que en este momento se le otorga a los mayores de 65 años. De manera pareja. De manera pareja, pero eventualmente deberíamos de ir aumentando la edad a la que se entrega la PGU en correspondencia con la expectativa de vida de las personas. ¿Por qué? Porque si no, corremos el riesgo de que queramos cubrir a una gran parte de la población, pero que sea financieramente insostenible. Entonces, es bien importante que el gobierno analice la sostenibilidad del pilar solidario, que se tengan las herramientas para que el sistema pueda continuar operando hasta el infinito y más allá. Entonces, esa es una primera parte. Ahora, con respecto... Perdón, Carol, antes de pasar al punto siguiente. Tú mencionaste recién el tema de... se me fue. Ya lo recordé. Mientras te acuerdas, pregunto yo. Sí. Bueno, también se han señalado que se van a hacer cambios a lo que es la institucionalidad a nivel de sistema, y se ha señalado ahí que todas las cotizaciones futuras nuestras van a ir a un ente estatal y que nadie va a poder elegir o decidir, sino que todo va a ser... Ha sido bien contradictorio eso, ya me acordé de lo que era, porque el subsecretario Larraín dijo que las FP desaparecían del sistema y después apareció el ministro Marcel matizándolo, digamos. Claro, pero lo están matizando en el sentido que se van a seguir administrando el stock, pero ahí hay otro problema porque el financiamiento es en base a las cotizaciones, el flujo permanente. Ese es el camino, y a nivel mundial el camino es dejar una sola entidad monopólica que sea la que administre pensiones, o a nivel mundial la tendencia va en ir resguardando la libertad a las personas para ir decidiendo quién le administra sus plata. Sí, bueno, acá efectivamente, como dice Eugenio, el subsecretario en una entrevista que dio dijo claramente que las AFP no iban a participar de la administración del flujo futuro de ahorros, pero quien quisiera podía mantener su stock, o sea, el ahorro acumulado en su AFP. Esto en el fondo es desmantelar el sistema, o sea, es quitarle al sistema privado la posibilidad de continuar administrando los ahorros obligatorios. Y acá, bueno, yo creo que lamentablemente el debate se ha llevado a un tema meramente ideológico, se ha alejado de los fundamentos técnicos y no hay ninguna razón teórica, empírica, que fundamente el por qué las AFPs tendrían que dejar de participar de la administración de los fondos. Ahora, el hecho de que sea un ente público, estatal, monopólico, el que se encargue de la administración, genera varios riesgos. Entonces, el primer riesgo que yo veo es que se pone en riesgo la propiedad de los fondos.
O sea, si creamos un ente estatal que ya va a acumular los ahorros, es muy fácil que en 10, 15, 20 años, no sé, no estoy acusando al actual gobierno de quererlo hacer, pero es posible, porque ya como que el Estado ya tiene el dinero en su cuenta, entonces es muy fácil que digan, no, ¿saben qué? Ahora vamos a cambiar las reglas, vamos a hacer otra cosa. Entonces, ese es un primer riesgo, que como que deja en riesgo la propiedad de los fondos, de los ahorros futuros. El segundo riesgo, efectivamente, lo que lo mencionó Pedro, es que las personas pierden la capacidad de elegir. Y acá es interesante porque hubo una encuesta de la CADEM de marzo de este año en que decía que algo así como un 82% de los chilenos prefería poder decidir quién le administre su dinero. Entonces quizá un camino alternativo que no es ni solo uno ni solo lo otro, es que el Estado eventualmente podría crear su propia AFP. Podría ser una AFP estatal y así que se sume a la competencia. Que se sume a la competencia y así quien se siente más seguro de que su ahorro lo administre una AFP del Estado puede hacerlo y siempre y cuando se mantengan las mismas reglas del juego para todos. Sí, exactamente. Y el otro riesgo que lo quiero mencionar, perdón, porque es muy importante, es que el Estado se convierte en juez y parte. Entonces, ¿cómo eso? En este momento las AFPs son supervisadas y reguladas por el Estado a través de la Superintendencia de Pensiones. Si el Estado es el único ente que administra los fondos de pensiones, en el fondo se autosupervisa. Se autosupervisa. Y ahí entonces empiezan a generarse problemas de transparencia y de opacidad del funcionamiento y de los resultados del sistema, porque obviamente como les decía, el Estado juez y parte, o sea, él se juzga a sí mismo. Y eso es bien complejo. Sí, perdona, pero lo que pasa es que no quiero dejar pasar lo que se me olvidó, pero lo voy a linkear con lo que estaba diciendo Carlos recién. Esta idea de que eventualmente el Estado sea el administrador de los fondos, de la misma manera como te iba a preguntar si el debate que teníamos respecto de subir la edad de las pensiones es un debate que se está dando ya en otros lados y que tiene alguna solución. En el fondo, a nivel comparativo, respecto a las cosas que se han dicho acá, sobre subir la edad o sobre la administración exclusiva por parte del Estado de la capitalización individual, ¿se está dando en otros lados? ¿Ya se dio? Sí, bueno, acá un caso bien emblemático es el caso de México. En México se cotizaba el 6,5% del salario y la cotización, no recuerdo el número exacto ahora, pero me parece que subió como a 15%, o sea, hubo una subida como del doble de la tasa de cotización. Y lo más curioso es que esto se hizo en un gobierno de izquierda. O sea, en un gobierno de izquierda en México. El de ahora, el de López Obrador. El de López Obrador, se aumentó la tasa de cotización del sistema de capitalización individual administrado por lo que allá se llaman las AFORES, que es como el sinónimo de las AFP. Entonces, por eso es que yo vuelvo a insistir en el tema de la ideologización de la discusión. Y yo creo que en el tanto nos separemos de la ideología y empecemos a pensar en las personas, yo siempre llevo en mi corazón a la señora Cristina, que es la presidenta de la Asociación de Pensionados, y ella siempre decía, dejen de pensar en los políticos y piensen en nosotros. O sea, de verdad yo creo que es el momento de que se haga una reforma que piense en los pensionados y que se aleje de la ideología y busque de verdad las mejores pensiones. Yo me pregunto, ¿de verdad las AFP lo han hecho tan mal como para eliminarlas? O sea, la principal crítica que hacen es por el tema de que cuando hay pérdida, la pérdida se la traspasan al jubilado, que de repente la rentabilidad de su unidad, uno escucha, oye, pero ¿cómo es posible? Perdí 8 millones de pesos en el último mes. Son cosas que pasan, son claro, forma parte de los mitos que claro, que acá lo que es importante es también aclararle a quienes nos escuchan, es que los sistemas de pensión tienen una trayectoria de inversión muy larga, que es para cuando uno jubile. O sea, uno está hablando de una inversión a 30 años. Entonces, yo no puedo estar mirando la rentabilidad día a día de mi AFP porque voy a tener saltos y bajos. Lo que importa es la rentabilidad acumulada que obtengo al final de los 30 años de cotización. Y solo para poner un dato concreto, si una persona que tiene 1,000 pesos en su cuenta de ahorro individual, 750 pesos vienen de rentabilidad y solo 250 es plata que la persona puso. O para poner otro ejemplo, quienes hicieron los retiros, quien retiró 1,000,000 de pesos, 750,000
eran rentabilidad que aportó la administración del ahorro y 250.000 fueron sus ahorros. Entonces, yo creo que si hay alguna insatisfacción con la administración de parte de los privados, el rol del Estado es mejorar la regulación y la supervisión. Y eso lo puede hacer. Eso ahora, siempre lo ha podido hacer. Ahora, esas cifras son promedios. O sea, alguna persona que nos esté escuchando, claro, que diga, no, sabe, a mí me salió menos. Pero cuando uno hace un promedio, llega a esas cifras. A ver, de las propuestas que estábamos viendo, como que apuntan más a las pensiones futuras. Pero ¿qué hacemos con la persona que ya está pensionada, que lamentablemente tiene una pensión baja? ¿Qué reforma hay que hacer para que esa persona tenga una mejor pensión? O sea, el tema de solidaridad que se habla de que parte de las cotizaciones vayan para financiar eso, es algo también que a nivel de experiencia comparada ocurre, ¿no? Bueno, yo creo que a esas personas ya las ayudamos a través de la pensión garantizada universal. Recordemos que todos quienes tengan pensión por debajo de, corrígeme, 1,5 millones. Es 1 millón. 1 millón y de 630 es la PGU completa y de 630 a 1 millón era una parte de la proporcional. PGU. Sí. A esas personas, a todos quienes estuvieran ganando pensiones por debajo de 1 millón, ya los estamos ayudando. Entonces, yo creo que ahora el desafío viene más bien hacia los futuros pensionados o los que están próximos a pensionarse, de cómo lograr que cómo fortalecer el sistema contributivo. El piso ya está. Entonces sigamos construyendo la pirámide hacia arriba, ¿cierto? No destruyamos la pirámide, sigamos construyéndola porque creo que el camino está en fortalecer lo que ya tenemos y no en estas ideas como de desmantelar, desarmar. Yo creo que por ahí no va la cosa. O sea, y es tan claro el tema de más ideológico que técnico, que de toda la reforma o de lo que se ha escuchado hasta el momento, yo no he escuchado al menos ni una palabra de en cuánto mejora eso las pensiones. Es solamente cambiar el sistema y cambiar los administradores, pero yo hasta el momento no he escuchado una palabra de si hacemos todo esto, las pensiones mejoran en tanto. Y creo que es un reflejo súper claro de que es más ideológico que técnico lo que se está pensando. Absolutamente. Bueno, nos vamos a quedar con muchas preguntas. Desde ya te queremos comprometer, Carola, que vuelvas, porque ha sido muy educativo este segmento, este programa. Creo que hemos aprendido mucho de cómo funcionan los sistemas de pensiones, de hacer un ejercicio comparativo con cómo funcionan en los demás países del mundo y eventualmente cómo poder mejorar lo que tenemos acá. Así que muchas gracias por acompañarnos esta mañana, noche, si están viendo este programa el día lunes. Muchas gracias a ustedes, Eugenio, Pedro. Siempre un placer conversar con ustedes y bueno, feliz de venir de nuevo. Gracias, Caro, por acompañarnos hoy. O sea, ahí hemos ido tratando de explicar en simple cómo es la finalidad de este programa para que las personas vayan conociendo mejor su sistema y creemos que hoy día ha sido un gran aporte que nos haya acompañado con esa finalidad. Así que muchas gracias por acompañarnos. Así es. Nosotros nos vamos. Pedro Pizarro tiene lista las flores y los chocolates para llevárselos a María Paz en el aniversario de matrimonio número 18. Así que tenga un lindo almuerzo. ¿Ah? Muchas gracias, Eugenio. Y un saludo a todos ustedes, que tengan una muy buena semana y nos vemos la próxima semana. Exactamente, que la vaya muy bien. Gracias. Chao. En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado.